Buenas, vamos a comenzar el siguiente tema que versa sobre conceptos básicos sobre acción de las enzimas. En esta presentación vamos a hablar de algunos aspectos esenciales sobre cómo actúa una enzima, qué es una enzima, etc. Y las enzimas van a actuar en funciones enormemente diversas. Algunas tan curiosas como por ejemplo la producción de luz. Digamos, esta medusa, igual que otros organismos, producen luz. Esta luz está producido gracias a una enzima que se llama cuorina. Esta enzima va a catalizar una reacción de oxidación, de tal manera que va a producir luz. Por ejemplo, la luciferasa es otra enzima que cataliza también una reacción que genera luz y es la responsable de la luminosidad de las luciérnagas, por ejemplo. Bueno, esto sería un caso totalmente anecdótico. Vamos a encontrarnos enzimas en todas las vías metabólicas, en todos los procesos bioquímicos, o prácticamente en todos los procesos bioquímicos que se producen en los seres vivos. Los responsables de que se produzcan esas reacciones van a ser las enzimas. Bueno, ¿qué podemos decir sobre las enzimas? Bueno, pues sobre las enzimas podemos decir, hay gente que dice los enzimas, cuando se habla de fermentos o las enzimas. Eso, pues cada uno como más le gusta. A mí me gusta más las enzimas porque sencillamente mi director de tesis y mi mentor en el tema de la bioquímica, el doctor Eduardo Cadenas, pues les llamaban las enzimas y yo pues sigo en esa línea. Bien, y él era un hombre muy sabio en estos aspectos. Bien, las enzimas van a catalizar la reacción, van a ser muy eficaces catalizando la reacción y sobre todo se van a caracterizar por tener una alta especificidad de sustrato. ¿Qué quiere decir eso? Que cada enzima o muchas enzimas van a actuar sobre solo un único sustrato. Habrá otras que puedan actuar sobre varios sustratos, que tengan una baja especificidad, pero por regla general, vamos a decir que las enzimas tienen una alta especificidad de sustrato en la catálisis. También muchas enzimas requieren cofactores. Los cofactores va a ser un elemento que no es proteína, pero que va a ser fundamental para que se pueda producir la catálisis. No todas las enzimas necesitan cofactores, pero muchas de ellas sí. Los cofactores pues nos vamos a encontrar de diferentes tipos, desde moléculas orgánicas, cationes metálicos, etc. Ya veremos ejemplos de esos cofactores. Y otro aspecto importante que tenemos que saber sobre las enzimas es la energía libre. La energía libre es incremento de G. La energía libre nos va a explicar termodinámicamente cómo funcionan las enzimas, ¿de acuerdo? Y eso nos va a permitir entender ese funcionamiento. Y otro punto clave es que las enzimas van a facilitar la formación del estado de transición. ¿Qué es eso del estado de transición? Cuando se produce una reacción química, antes de que se rompan o se formen enlaces, hay un estado que se denomina estado de transición, y en ese estado de transición de máxima energía se puede ir o bien hacia los sustratos o bien hacia los productos. Sería como la parte superior de una montaña rusa, que el carrito se puede ir para un lado o para otro. Normalmente siempre se va para el lado que debe irse, pero bueno, sería un ejemplo similar. Ya lo veremos qué significa eso del estado de transición. Bien, como hemos dicho, las enzimas son poderosos catalizadores. ¿Por qué? Porque pueden acelerar la velocidad de una reacción. Y van a acelerar la velocidad de la reacción en un factor de 1.000.000 o más. Y reacciones que no se podrían producir se producen gracias a la acción de las enzimas. Por ejemplo, la transformación de el dióxido de carbono en bicarbonato o en ácido carbónico, luego se puede transformar en bicarbonato manteniendo el pH gracias a una enzima, la anidrasa,
carbónica que se encuentra en los glóbulos rojos. Ya hablaremos de eso. Bueno, aquí tenemos una serie de ejemplos de diferentes enzimas que catalizan la velocidad de la reacción de una manera considerable. Por ejemplo, la reacción sin catalizar tendría una constante de velocidad de 2,8 por 10 elevado a menos 16 y cuando está catalizada de 1,4 por 10 elevado a 17. Bueno, sería 39, pero la relación entre unos y otros sería enorme, ¿no? O en el caso de la Staphylococcus nucleasa, ¿no? Y si la reacción no estuviera catalizada, tardaría 78 millones de años en producirse. Si está catalizada, se va a producir en unos pocos segundos. Es decir, en la velocidad de la catalítica sería 39 segundos a la menos 1. En este caso, va un poquito menos de tiempo, 130.000 años. Es decir, bueno, pues se produciría también a una alta velocidad dentro de los seres vivos. Y lo mismo va a ocurrir con todas estas reacciones. Por ejemplo, en la hidrasa carbónica, el CO2 se va a transformar en ácido carbónico en 5 segundos. Si la reacción está catalizada por la anhidrasa carbónica, la velocidad va a ser muchísimo más alta. Es decir, ¿qué hacen las enzimas? Aumentan la velocidad de la reacción. De una reacción que esté catalizada o no esté catalizada, la diferencia va a estar en que las reacciones catalizadas son muchísimo más rápidas que las reacciones sin catalizar. Y otra cuestión importante, y es que la enzima, como es un catalizador, no se va a alterar al final de la reacción, va a estar igual al final que al principio de la reacción. Los reactantes sobre los que actúa la enzima se llaman sustratos. Y bueno, un ejemplo de sustratos para unas enzimas muy particulares pues serían otras proteínas. Las enzimas proteolíticas catalizan la hidrólisis del enlace peptídico. Y este tipo de reacciones son las reacciones de hidrólisis. ¿Para qué nos sirven las enzimas proteolíticas? Pues nos sirven para entender qué ocurre, lo que hemos dicho antes de la especificidad de las enzimas. Unas enzimas proteolíticas, como por ejemplo la tripsina o la quimotripsina, van a actuar sobre unos sustratos muy determinados. Otras, por el contrario, van a ser muy inespecíficos. Este es el enlace peptídico, ¿de acuerdo? Ya lo hemos estudiado. Entre el carbonilo y el grupo amino, ¿de acuerdo? Se forma este enlace peptídico. Es un enlace covalente y es un enlace muy fuerte, ¿de acuerdo? Es un enlace muy fuerte que no se va a romper ni durante la digestión. O sea, ante el medio ácido del estómago no va a conseguir romper este enlace peptídico en las condiciones en las que está el estómago. Pero sin embargo lo podemos romper porque podemos alimentarnos de proteínas. Esta ruptura del enlace peptídico se va a conseguir mediante enzimas proteolíticas, enzimas de hidrólisis. Por ejemplo, tenemos dos enzimas proteolíticas. Una es la tripsina, que la produce el páncreas durante la digestión, y otra es la papaína. La papaína la vamos a encontrar pues en la papaya, en la piña, etcétera, en muchas fuentes vegetales. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Pues que la tripsina es enormemente específica y solamente va a romper el enlace peptídico en unas determinadas zonas de la proteína, mientras que la papaína es inespecífica y va a cortar al azar por diferentes sitios, hidrolizar por diferentes sitios la cadena polipeptídica. Por ejemplo, una de ellas va a cortar donde haya lisina o arginina y la otra solo donde haya arginina. ¿Qué otras enzimas vamos a encontrarnos? Vamos a un momento. Bien, continuamos con la presentación, que tenía una pequeña duda. Bien, en este caso, como os decía, esto está catalizado por la tripsina, ¿de acuerdo? Es decir, esto sería la tripsina.
que solo va a reconocer o solamente va a cortar el enlace peptídico cuando el residuo de aminoácido que se encuentra adyacente de ese enlace peptídico va a ser lisina o arginina. Ya veremos que eso se debe a una parte de la proteína que se llama el centro catalítico. ¿De acuerdo? Y esta otra ruptura del enlace peptídico va a estar catalizada por otra enzima, la trombina, es decir, una enzima que va a romper solo cuando hay arginina y glicina. Es decir, va a reconocer ese sitio o esa secuencia de residuos de aminoácido, arginina, glicina, y rompería este enlace peptídico. La tripsina solamente va a cortar si hay lisina o arginina, independientemente de lo que hay aquí. Pero si no hay lisina o arginina, este enlace no lo va a cortar. Si hay lisina o arginina, va a cortar. ¿Qué nos está diciendo esto? Que las enzimas son extremadamente específicas, que van a reconocer perfectamente al sustrato sobre el que actúan. Es decir, no van a actuar sobre cualquier tipo de sustrato. ¿Qué tipos de enzimas nos vamos a encontrar? Bueno, pues hay 6 clases. Se han clasificado en 6 clases. Es una clasificación sencillamente para poder estudiarlas dentro de las miles de enzimas que podemos encontrar en los seres vivos. La primera clasificación, oxidorreductasas. Catalizan reacciones de oxidación-reducción. Nos vamos a encontrar en el metabolismo energético ejemplos continuos de oxidorreductasas. Transferasas. Son enzimas que transfieren grupos entre moléculas. También nos vamos a encontrar bastantes ejemplos de transferasas, por ejemplo, las aminotransferasas, que transfieren grupos amino de un ácido orgánico entre un aminoácido y un ácido orgánico para formar nuevos aminoácidos. Las hidrolasas son enzimas que rompen enlaces añadiendo una molécula de agua. Por ejemplo, las proteasas son un tipo particular de hidrolasas. Las liasas. Las liasas son enzimas que eliminan átomos para formar un doble enlace o añaden átomos a dobles enlaces. Actúan formando o eliminando dobles enlaces. Las isomerasas son enzimas que mueven grupos funcionales dentro de una misma molécula para sintetizar nuevos isómeros. Ya veremos que, por ejemplo, en la glucólisis nos vamos a encontrar ejemplos de isomerasas. Y las ligasas son enzimas que unen dos moléculas utilizando energía del ATP. Es decir, aquí veremos ejemplos de reacciones exergónicas acopladas con reacciones endergónicas. Ya veremos a continuación qué significa eso de exergónico y endergónico. Bien, como hemos dicho anteriormente, muchas enzimas requieren cofactores. Es decir, ¿qué es un cofactor? Un cofactor es una molécula pequeña que no es una proteína, es decir, una molécula pequeña, no es una proteína, pero que algunas enzimas requieren de esos cofactores para ser activas. Existen dos tipos principales de cofactores. Unos que se llaman coenzimas, que son moléculas orgánicas derivadas de vitaminas. Es decir, hay la enorme importancia que tienen las vitaminas. Es decir, las vitaminas van a ser precursores de esos cofactores, de esos coenzimas, y esos coenzimas a su vez se tienen que unir a la enzima para que ésta tenga actividad. Si no está el coenzima, la enzima normalmente no es activa, no cataliza ninguna reacción. Y el otro tipo de cofactores fundamentales para la catálisis son los metales. ¿Qué tenemos que saber sobre las coenzimas? Pues que cuando están unidos fuertemente a una enzima, mediante a veces enlaces covalentes, se denominan grupos prostéticos. Y cuando una enzima no tiene ese cofactor, es una apoenzima. Cuando tiene el cofactor, se denomina holoenzima. Es decir, la holoenzima es con el cofactor, con la coenzima, y la apoenzima es solo proteína, solo la cadena polipeptídica. ¿De acuerdo? Es decir, eso sería la apoenzima. Vamos a hablar
cuando yo diga, esta es una apoenzima, por ejemplo, las apolipoproteínas, es que es solamente la parte de proteína, sin el lípido, aunque en este caso el lípido no sería un cofactor, pero bueno. Cuando se habla solo de proteína, se llama de la forma apo, de la apoproteína. Por ejemplo, aquí tenemos ejemplos de cofactores, la tiamina pirofosfato, que la vamos a encontrar en la piruvato deshidrogenasa, la última encicla de la glucólisis, flavina del indinucleótido, nicotidamina del indinucleótido, el piridoxalfosfato, el coenzima A, que va a aparecer continuamente, la biotina, la desoxicobalamina, tetrahidrofolato, es decir, todos estos son coenzimas derivados de una o varias vitaminas que son fundamentales para que todas estas enzimas actúen. Es decir, si no está el cofactor, es lo que quiero recalcar, la enzima no funciona. Miramos el cofactor para que la enzima funcione. Otros cofactores, metales, zinc, manganeso, níquel, molibdeno, selenio, manganeso, potasio, el hierro también va a actuar. Es decir, todos estos metales que tenemos que tomarnos en la dieta y en una alimentación equilibrada van a estar, igual que las vitaminas, pues nos va a servir para que una serie de enzimas puedan funcionar. Y si no están esos cofactores, tanto si son metales como son coenzimas, no van a poder funcionar las enzimas. Bien, pasando al siguiente punto, vamos a hablar de la energía libre. La energía libre nos va a permitir entender cómo funcionan las enzimas. ¿Qué es la energía libre? La energía libre mide la cantidad de energía capaz de generar trabajo y se simboliza como incremento de G. Las enzimas no van a variar el incremento de G total de la reacción, pero sí que van a modificar de alguna manera la energía dentro de toda la reacción para conseguir que se acelere, que la reacción vaya más rápida. Pero la energía libre total no la van a cambiar, no la van a modificar, ¿de acuerdo? Ni las constantes de equilibrio tampoco. Es decir, aquí tenemos diferentes constantes de equilibrio. La constante de equilibrio nos va a dar la relación de concentraciones entre los sustratos y los productos de la reacción. Es decir, cuánto es un cociente, ahora lo vamos a ver, y en el numerador tenemos los productos de la reacción y en el denominador vamos a tener los sustratos de la reacción. Es decir, en este caso tenemos una constante de equilibrio que tiene estos valores y nos van a dar energías libres positivas. Energías libres positivas ya veremos que están relacionadas con reacciones que son endergónicas. Las reacciones endergónicas son reacciones que necesitan esta cantidad de energía para que se produzcan. Cuando las energías libres son negativas, la reacción es exergónica. Las reacciones exergónicas son reacciones que cuando se producen generan esta cantidad de energía. Cuanto más exergónica, más negativo es el valor de la energía libre. ¿De acuerdo? Es decir, energías libres negativas son reacciones exergónicas. Y esto se hace así por convenio. Es decir, si tenemos un sistema, ¿de acuerdo? Tenemos el sistema. La energía que entra al sistema, una reacción que tiene que entrar energía, sería endergónica. Y una reacción que genera energía sería exergónica. ¿De acuerdo? Y eso es por convenio. ¿Cuándo las reacciones se producen espontáneamente? Pues las reacciones se van a producir espontáneamente a temperatura ambiente, eso es muy importante también, solo si incremento de G es negativo. Tales reacciones se llaman reacciones exergónicas. ¿De acuerdo? Son las reacciones que vamos a encontrarnos en muchos procesos bioquímicos dentro de los seres vivos, gracias a que están catalizadas por enzimas. Una reacción que no ocurre de una manera espontánea tiene un incremento de G positivo. Y estas reacciones se denominan reacciones endergónicas. Si una reacción está en equilibrio, es decir, que no hay cambio en la concentración de los reactantes y de los productos, entonces incremento de G, incremento de energía libre, es cero.
el incremento de una reacción depende solo de la energía libre entre los reactantes y los productos, independientemente de qué camino recorre la reacción. Y esa es la clave para explicar cómo actúan las enzimas desde un punto de vista termodinámico. Y incremento de G tampoco nos da información sobre la velocidad de la reacción. Recapitulando, incremento de G es la diferencia entre la cantidad de energía que tienen los reactantes y la cantidad de energía que tienen los productos. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a ver por qué eso es importante para explicar cómo actúan las enzimas. Bueno, por ejemplo, una reacción, que sería esta, A más B, serían los sustratos, los reactantes. Nos van a dar estos productos de reacción. Bueno, aquí tenemos la ecuación de la energía libre de Gibbs, que es incremento de G sub 0 en la energía libre estándar, R la constante de los gases, T es la temperatura absoluta en grados Kelvin, y aquí tenemos la constante de equilibrio, la relación entre las concentraciones de los productos y de los sustratos. Bueno, cuando se alcanza el equilibrio, incremento de G es 0, y cuando incremento de G es 0, pues tenemos la misma ecuación anterior, solo que aquí esto vale 0. Pasamos incremento de G al otro lado de la ecuación y tenemos ya una ecuación que nos permite calcular el incremento de energía libre, es decir, la cantidad de energía que podemos utilizar en la reacción. Y esa cantidad va a depender de esa constante de equilibrio, es decir, es la clave, la constante de equilibrio. Bueno, puede ser todo reorganizado, tanto que esto es un logaritmo neperiano. La constante de equilibrio es E elevado a menos incremento de G, energía libre, partido R por T. Sí, obtenemos tenemos al final esta ecuación que tenemos aquí, y finalmente la energía libre pues está relacionada también con el equilibrio. Si una relación es exergónica, el equilibrio en el constante se llegaría al equilibrio. Muchas reacciones endergónicas tienen una constante de equilibrio muy pequeña. ¿De acuerdo? Es decir, las reacciones exergónicas tienen una constante de equilibrio muy grande. ¿Por qué? Porque la constante de equilibrio es la concentración de los productos partido la concentración de los reactantes. ¿De acuerdo? Es decir, cuando la constante de equilibrio es muy grande, si los productos es muy grande, es decir, si la reacción tenemos reactantes y productos, y si la reacción está muy desplazada hacia la formación de producto, esto será muy grande y esto será muy pequeño, con lo cual la constante de equilibrio será muy grande y incremento de G será muy negativo. En el caso de que la reacción esté desplazada hacia la formación de productos, de los productos a los reactantes, el denominador será muy pequeño y el numerador será muy pequeño y el denominador será muy grande, con lo cual la constante de equilibrio será muy pequeña. Si la constante de equilibrio es muy pequeña, incremento de G va a ser positivo. ¿De acuerdo? Y eso tiene que ver con estas cantidades, lo que tenemos aquí o lo que tenemos aquí cuando se ha alcanzado el equilibrio. Por ejemplo, constantes de equilibrio muy pequeñas nos van a dar energías libres grandes y positivas. ¿Esta reacción cómo es? Endergónica. ¿Qué necesita esta reacción para producirse? Energía, es decir, hay que darle energía al sistema para que se produzca esta reacción. Todas las reacciones que hay aquí son reacciones que tienen constante de equilibrio muy grandes, es decir, que la reacción está desplazada ¿hacia dónde? Hacia la formación de productos, es decir, sustrato, producto. ¿De acuerdo? Es decir, esto va a ser más grande, constantes de equilibrio más grandes y tendremos incrementos de G de energía libre cada vez más pequeños. Y esto quiere decir que las reacciones son cada vez más exergónicas. Es decir, exergónica quiere decir que producen energía. En todo el metabolismo vamos a ir acoplando reacciones que
generan energía al ir oxidando los nutrientes, las moléculas que tomamos en los alimentos, para generar energía, que luego vamos a utilizar esa energía para reacciones endergónicas, reacciones que necesitan energía, que normalmente van a ser reacciones de síntesis. Ya lo veremos en todo el desarrollo del tema. Y más adelante todo cuando empecemos a hablar del metabolismo, etcétera. Bien, si todo lo anterior ya está más o menos claro, es decir, bueno, la reacción o el equilibrio de una reacción está determinado solo por la energía libre entre los productos y los reactantes. Es decir, y las enzimas no van a alterar esa diferencia. Pero las enzimas van a alterar la velocidad de la reacción para que ésta se produzca mucho más rápidamente. Es decir, más rápidamente se llegue al equilibrio. Por ejemplo, esto sería pues, un ejemplo de una reacción catalizada. Es decir, aquí tendremos el tiempo en horas y conforme va avanzando el tiempo, si hay una enzima, pues la formación de producto va a ser muy rápida. Es decir, aquí tendremos el producto. Si la reacción no está catalizada por enzimas, pues la reacción puede ser así de lenta. Es decir, al cabo de este tiempo, pues aquí tenemos una gran cantidad de producto y aquí tenemos muy poquito producto. Incluso hay casos en que se necesitarían millones de años para que se produjera algo de producto. Perdón. Bien, ¿cómo consiguen las enzimas, sin alterar la diferencia de energía entre el sustrato y el producto, hacer que la velocidad de la reacción sea mucho más rápida, el tiempo que necesitamos para llegar al equilibrio sea mucho más pequeño, y aparte no se van a alterar durante la reacción las enzimas? Y eso es gracias a que pueden modificar la energía necesaria para llegar al estado de transición. Es decir, esa es la clave. ¿Qué cantidad de energía necesitamos para alcanzar el estado de transición? En una reacción no catalizada, la cantidad de energía que necesitamos para alcanzar el estado de transición va a ser mucho más grande que en una reacción catalizada. De tal manera que si la cantidad de energía que necesitamos para llegar al estado de transición es más pequeña en una reacción catalizada, más rápidamente alcanzaremos el equilibrio. Por ejemplo, aquí tenemos una reacción catalizada. En este caso, aquí tenemos la energía libre y aquí tenemos cómo progresa la reacción. ¿De acuerdo? Aquí tendremos los sustratos y aquí tenemos los productos. Bien, la cantidad de energía libre entre los sustratos y los productos es la que no se altera durante la reacción. Lo que se va a alterar es el camino que recorre esa reacción. En una reacción no catalizada, el camino va a ser este y al final llegamos a los productos. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que la cantidad de energía que necesitamos para alcanzar el estado de transición es mucho más grande que cuando la reacción está catalizada. Es decir, más rápidamente llegamos a este punto, al estado de transición. Cuando alcanzamos ese estado de transición, en este caso, desde este punto podemos pasar rápidamente a la formación de productos. Es decir, a temperatura ambiente, que eso es muy importante, porque la mayoría de las reacciones en nuestro organismo se producen a temperatura ambiente, se van a producir gracias a que se disminuye la energía que se necesita para alcanzar el estado de transición. Ese estado de transición es un estado, digamos, metaestable, en que el sustrato se ha tensionado de tal forma que o bien puede volver otra vez hacia la formación de sustrato o va a ir hacia la formación de producto. Es decir, sería el punto de un equilibrio metaestable, que se denomina. Bueno, ¿cómo consiguen las enzimas alcanzar ese estado de transición o hacer que el sustrato, mejor dicho,
llega a ese estado de transición? Pues formando un complejo entre la enzima y el sustrato. Es decir, el sustrato va a tener que unirse a la enzima, va a tener que interaccionar con la enzima. ¿Y cómo interacciona? ¿En cualquier parte de la enzima? No, en una parte de la enzima muy particular que se denomina sitio activo, y es donde se va a producir la catálisis, gracias a que las interacciones entre la enzima y el sustrato disminuyen la cantidad de energía que necesitamos para alcanzar el estado de transición. Digamos, esa es la clave. Siempre la clave es la cantidad de energía que necesitamos para alcanzar el estado de transición. ¿De acuerdo? Esa es la clave. Bien, los sitios activos de las diferentes enzimas tienen una estructura tridimensional de tal forma que el sustrato se va a unir a la enzima gracias a determinadas interacciones químicas que pueden ser débiles o fuertes, incluso formarse enlaces covalentes entre la enzima y el sustrato cuando se está produciendo la reacción, pero en un primer momento se une el sustrato con la enzima mediante una serie de interacciones débiles que permiten reconocer qué molécula es la que se puede unir con la enzima. Recordemos que las enzimas, la mayoría de ellas son muy específicas y solo reconocen a un determinado sustrato. Digamos, en un primer momento se pone el ejemplo siempre de la llave y la cerradura, es decir, la llave sería el sustrato que reconoce a la cerradura que es la enzima, aunque esto no es del todo acertado. Es decir, vamos a olvidarnos de ese modelo de llave y cerradura. Es un modelo que puede llevar a confusión, pero al mismo tiempo nos ayuda a pensar en esa especificidad que tienen las llaves o las cerraduras por determinadas llaves. Por ejemplo, esta enzima es la lisocima. Es decir, la lisocima es una enzima que tenemos en la lágrima, y esta zona de aquí es como una hendidura tridimensional que estos residuos que tenemos en estas zonas van a reconocer el sustrato, que es una parte de la cubierta protectora de ciertas bacterias, y lo van a hidrolizar. Es decir, la lisocima va a hidrolizar la pared bacteriana. ¿Cómo? Reconociendo determinadas secciones de la pared bacteriana que se van a situar aquí y las va a hidrolizar, con lo cual la bacteria pierde su cubierta protectora y van a explotar. Es decir, las lisocimas nos protegen de ciertas infecciones que nos pueden atacar a través de los ojos. ¿De acuerdo? Pero ¿cómo va a reconocer la lisocima dónde tiene que destruir esa pared bacteriana? Pues gracias a esos residuos de aminoácidos del centro catalítico, que lo tenemos aquí. Bueno, recordando también una serie de aspectos, la lisocima también va a tener pues una serie de estructuras secundarias, es decir, hélice alfa, hoja plegada beta. Por aquí también tenemos hoja, hélices y determinadas regiones donde no hay una estructura definida. Pero precisamente esos residuos del centro catalítico se van a situar en zonas que no tienen, o la mayoría de ellos, en zonas que no tienen esa estructura definida y que van a tener cierta movilidad. Otra cuestión importante es que esos residuos los tenemos aquí marcados en la secuencia primaria, en la estructura primaria. Es decir, son residuos que no están cerca, salvo estos dos, que no están cerca en la estructura primaria. Es decir, uno es el residuo 35, otro el 52, otro el 129, bueno, el 129 se ha terminado, perdón, el 108 y el 101. Es decir, van a estar muy lejos. Pero cuando se pliega esa cadena peptídica, se pliega en el espacio para dar una estructura tridimensional, que sería la estructura terciaria, esos residuos van a quedar muy cerca y son claves para reconocer el sustrato y favorecer la catálisis, es decir, hacer posible que se alcance el estado de transición. Es decir, no actúan como una cerradura y una llave. Es decir, este ejemplo sería un mal
un mal ejemplo. Es decir, no se va a unir el sustrato de tal manera como una llave y una cerradura, porque si no, sencillamente se unirían y ya no pasaría nada más. Es decir, se une la llave y la cerradura, pero ya está. Es decir, no ocurre eso. Sí que tiene que haber determinadas zonas, por ejemplo, este sería el sustrato, es decir, se va a unir, es decir, a estas zonas de aquí, de tal manera que se reconozca al sustrato, pero es cuando se forma el estado de transición cuando va a haber una mayor interacción entre el sustrato y la enzima, es decir, que es cuando se alcanza el estado de transición cuando la cantidad de energía es menor. ¿Por qué? Porque las interacciones entre la enzima y el sustrato son mayores. Esas interacciones van a aportar energía, son interacciones favorables, interacciones exergónicas, muchas veces de tipo electrostático, y cuando se trae un carga negativa y carga positiva, pues es una reacción espontánea. Bueno, una reacción no es una reacción, pero es una interacción espontánea que aporta energía. La suma de todas esas interacciones es la que hace que la energía necesaria para alcanzar el estado de transición sea más pequeña y se pueda alcanzar antes el estado de transición, con lo cual la velocidad de la reacción se acelera. Es decir, esto es lo que acabamos de explicar, ¿de acuerdo? Bien, esa interacción entre la enzima y el sustrato es la clave para favorecer la formación del estado, de alcanzar el estado de transición. Bueno, por ejemplo aquí tenemos un ejemplo de la L-prolina, esta reacción. La L-prolina se va a transformar en D-prolina. ¿Quién cataliza esta reacción? Pues una enzima, es la ¿cómo se llama? A ver, esta enzima, espera un segundo, es la tiene un nombre un poquito raro, a ver, esa es la prolina racemasa, es decir, la prolina racemasa, lo he tenido que mirar porque no me acordaba. La prolina racemasa va a catalizar la formación de esa a transformar la prolina en su racémico, la L-prolina en la D-prolina, es decir, serían dos enantiómeros con actividad óptica, es decir, van a desviar el plano de la luz polarizada. Bien, para pasar de aquí a aquí hay que pasar por este estado de transición, es decir, esto sería el punto alto. Este estado de transición tiene una estructura muy particular, es una estructura plana, es decir, aquí tendríamos que este hidrógeno iría hacia adentro y este hidrógeno iría hacia afuera. Este sería el carbono anomérico, que es el que permite que haya L-prolina y D-prolina. ¿De acuerdo? Esta estructura es una estructura plana. Determinar qué estructura tiene una molécula que está siendo catalizada en el estado de transición no siempre es tan obvio o tan evidente como en este caso. ¿Por qué? Porque se produce muy rápidamente. Pero el conocer el estado de transición permite, por ejemplo, diseñar fármacos que son análogos del estado de transición y se van a unir a la enzima y van a bloquear la actividad catalítica. ¿Por qué? Porque las interacciones que se producen entre esta molécula, que es un análogo del estado de transición, son muy fuertes y se van a unir, pero ya está. Es como si, ahí sí que sería una llave que entra dentro de una cerradura y ¡pum! Y se queda cerrada, se queda bloqueada. Como si se rompiera la llave, se queda la llave cerrando o bloqueando completamente la cerradura. Es decir, ahí ya no podría entrar nada. Bien, estos serían ejemplos de reacciones exergónicas y endergónicas. Es decir, esto sería que la energía libre entre el sustrato y el producto, iríamos aquí, es decir, esto sería la diferencia, y para pasar de los sustratos a los productos se va a producir energía. Esto es una reacción exergónica. Perdón. Y en el otro caso sería una reacción endergónica. La cantidad de energía que necesitamos para pasar de los productos, de los sustratos a los productos,
pues iría en este sentido. Y esto sería una reacción endergónica. ¿De acuerdo? Para que se produjera la reacción, tanto en un caso como en otro, tiene que intervenir una enzima que disminuye la energía del estado de transición. En este caso, para pasar de aquí a aquí necesitamos energía, y para pasar de aquí a aquí producimos energía. Eso tiene una enorme ventaja desde el punto de vista bioquímico. ¿Por qué? Porque las enzimas y las vías metabólicas nos van a permitir acoplar reacciones exergónicas que se producen espontáneamente generando energía con reacciones endergónicas. Ya veremos que van a jugar papeles fundamentales intermediarios como el ATP, es decir, una manera de almacenar energía química, pero ya lo iremos viendo en los diferentes ejemplos que nos saldrán continuamente en el metabolismo. Bueno, este sería otro ejemplo que lo vamos a dejar aquí. ¿De acuerdo? Comprobaré ahora que se vea bien. Bueno, muchas gracias y continuamos.